por la compañía. Julio César Olaya. Ah, bueno. Muchas gracias, Julio César. Julio César, ¿cómo le va? Pues a Dios gracias, súper bien, o sea, bastante bien. Y bueno, no puedo quejarme de nada. O sea, buena salud y el estado de ánimo excelente. ¿Y qué más se le puede pedir a la vida? Así es, Julio César. Gracias Salud. por acompañarnos. Bastante. Muchas gracias. Bueno, ya en un minutico vamos a dar inicio. Son las 6:04. Esperamos que siga conectándose más personas. 6:05. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de Cecimín, la número 140, citada para el martes 29 de noviembre a las 6 de la tarde. Gloria y naufragio de un coloso. Este es un libro que escribió Guillermo Sierra Barreneche, paisano santanderiano. Nos va a hacer la moderación Francisco Ramírez. ¿Quién es Guillermo Sierra Barreneche? Es un ingeniero naval, ingeniero de puerto y director técnico de la Flota Mercante Gran Colombiana S.A., con amplia experiencia en reparación y mantenimiento de barcos, supervisión de nuevas construcciones, preparación y control de ejecuciones presupuestales, venta y alquiler a tiempo de buques. Guillermo, en su experiencia laboral, trabajó 36 años con la Flota Mercante Gran Colombiana como ingeniero en los diferentes tipos de buques de la empresa. Ingeniero de puerto en la ciudad de Nueva York desde el año 1988 hasta 1991. Guillermo fue gerente de administración de buques en la Oficina Central de Bogotá desde el año 1991 hasta el 1997. Guillermo fue responsable de la administración técnica de 17 buques propios y el suministro de buques alquilados para los diferentes tráficos de la empresa. Guillermo fue director de proyecto de conversión de 3 buques multipropósitos a portacontenedores en los astilleros Gans en Polonia. Guillermo fue director del proyecto de construcción de 2 barcos portacontenedores de 1.600 TEUs de capacidad en los astilleros de Hyundai Heavy Industries en Ulsan, Corea. Guillermo fue responsable de la ejecución de garantías y defectos por construcción. Fue director de los proyectos de venta de 18 unidades de la Flota Mercante Gran Colombiana, inspector no exclusivo del American Bureau of Shipping para el Pacífico colombiano. Fue inspector del Club Noruego de Gars en el puerto de Buenaventura. ¿Qué educación tiene Guillermo? Es oficial ingeniero de la Marina Mercante de la Escuela Naval de Cartagena. Curso de entrenamiento para operación y mantenimiento de motores Swisher RNDM en Winterthur. Curso de mantenimiento industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá. Curso de negociación colectiva y de análisis financiero en la Universidad de los Andes. Seminario sobre desarrollo de habilidades gerenciales en la Flota Mercante Gran Colombiana en Bogotá. Miembro de la Asociación de Ingenieros del Puerto en Nueva York entre los años 1988 y el 91. Miembro del Comité Técnico y del Comité de Arquitectura Naval del American Bureau of Shipping entre 1992 y 1997. Gracias, Guillermo, por acompañarnos y presentarnos ahorita este excelente libro, Gloria y naufragio de un coloso. ¿Quién nos va a hacer la coordinación? Francisco Ramírez. También es una persona que conoce mucho del tema porque él perteneció a la naval colombiana y después durante muchos años también estuvo vinculado con la Flota Mercante Gran Colombiana. Bienvenidos
a todos los asistentes y sin más preámbulo, Francisco o Kiko Ramírez, como lo conocemos. Ajá. No se escucha. ¿Están escuchando? Sí, estamos escuchando. Muy bien. Jorge, no se te escucha. No, Creo que él se quedó congelado. se salió el sistema, se salió. Quedó Podemos congelada continuar. la imagen, Jorge. No, él se cayó el sistema, hay que esperar lo que entre de nuevo. Ajá. Voy a llamar a Jorge a ver. Kiko, tranquilo, mi computador se desconectó, pero estoy aquí por mi celular. ¿Me oyen? Ah, bueno. Continúa con la reunión, tranquilo. Bueno, listo. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Jorge, por permitirnos esta oportunidad para dar a conocer nuestra relación y nuestra experiencia en el área marítima mercante. Tenemos esta noche la invitación de una persona con mucha experiencia en el tema. Tuvimos oportunidad de conocernos, navegar en los años 70 en la flota mercante Gran Colombiana y tenemos entonces la presentación de un libro que acaba de escribir Guillermo Sierra Barreneche, el ingeniero al cual me refiero. Él narra toda la historia de la creación y todo el proceso que vivió la flota hasta su desaparición en el año 97. Es para nosotros un tema de referencia, es para nosotros como marinos mercantes un punto también de mucha afinidad y de querer volver a brindar en Colombia la oportunidad de disfrutar y de aprovechar el recurso natural que hemos tenido de acceso a los dos océanos. Sin embargo, llevamos muchos años ya alejados del medio. Entonces vamos a hacer unas propuestas después de la presentación del libro, algunas propuestas para generar debates y esperar que pueda nuevamente Colombia tener la oportunidad de usar los mares como un medio de muy amplio para desarrollar infinidad de ventajas y favorables al país. Entonces, ya con esta presentación de Jorge, le doy la palabra a Guillermo Sierra. Va a hacer su presentación en unos 45 minutos. Posteriormente, entonces, haremos una presentación sobre unos temas relacionados con las propuestas para la reactivación de la marina mercante y posteriormente daremos paso a preguntas que puedan surgir. Guillermo tiene la palabra. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muchas saludos a todos. Me place mucho tener una audiencia seria que seguramente conoció y supo lo que fue la flota mercante Gran Colombiana. Realmente esta empresa se creó exactamente el 8 de junio de 1946, después de una serie de problemas
que se presentaban en Colombia y de la cual se hablaba de la necesidad de tener una marina mercante desde la década de los años 30, pero que nada se convirtió en realidad, solamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que afectó a todo el mundo de 1939 a 1945, ya se vieron grandes complicaciones por el hecho de no tener los países latinoamericanos cómo movilizar sus cargas de importación y exportación, es decir, su comercio exterior, o hacerlo pagando unos fretes exageradamente altos. En 1931 se vino a crear la primera ley que autorizaba al gobierno a fomentar por medio de contratos la formación, organización y desarrollo de una marina mercante, una compañía nacional de transporte marítimo, y la creación de un departamento de marina dirigido por oficiales navales colombianos. En las reuniones interamericanas realizadas hasta la década de los años 40, se aprobaron una serie de resoluciones sobre el transporte marítimo que incrementaron la preocupación de los países latinoamericanos por un servicio que consideraban caro e inadecuado. Las críticas fueron violentas en relación con la conferencia de los fletes que se imponían y que favorecían especialmente a las empresas de Estados Unidos. Sin embargo, la región mostraba poco interés en desarrollar sus propias marinas mercantes. Y solo surgieron pequeñas divergencias entre las posiciones de Estados Unidos y las de los países latinoamericanos en cuanto a fletes y transporte marítimo. La Segunda Guerra Mundial, como lo dije, fue una amarga experiencia para toda Latinoamérica, pues con la interrupción de los servicios tradicionales de transporte, ningún país tenía los medios para trasladar sus exportaciones e importaciones esenciales. En 1945, después de la conferencia sobre problemas de la guerra y la paz, celebrada en México, se observaron nuevas actitudes y se aprobó una resolución que establecía que las repúblicas latinoamericanas consideraban esencial para sus economías la creación y el desarrollo de una marina mercante. Colombia desde 1944 había creado la Compañía Nacional de Navegación Navenal como empresa de transporte fluvial para cabotaje en el río Magdalena. El presidente colombiano Alfonso López Pumarejo, en 1945, durante una visita a su homólogo venezolano Isaías Medina Angarita en Caracas, sembró la semilla de una empresa de transporte marítimo de cooperación bolivariana, la cual tuvo una amplia acogida, y a finales del año, el 5 de diciembre, el gobierno colombiano creó una junta con el encargo oficial de estudiar con la delegación del gobierno venezolano la creación de una empresa colombo-venezolana de navegación marítima, integrada por las siguientes personas: Mariano Melendro, gerente de Navenal; Manuel Mejía Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; y el capitán Antonio J. Tanco, asesor del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela. En 1946, la primera conferencia naviera se reunió en Bogotá, promovida por colombianos y venezolanos, y por coincidencia de propósitos resolvieron invitar a los ecuatorianos. Finalmente, en abril del mismo año, la segunda conferencia tuvo lugar en Caracas, y allí fue donde realmente se materializó la idea de crear una empresa de transporte marítimo contando con la participación de estos 3 países latinoamericanos. El 8 de junio de 1946, la constitución de la empresa se convirtió en una realidad y se firmó la escritura de constitución en la Quinta de Bolívar, con los presidentes de Colombia, Alberto Lleras Camargo, el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, y el presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra. La escritura 2260 de la Notaría Quinta fue firmada en la Quinta de Bolívar de Bogotá por los 3 representantes de los mandatarios: Manuel Mejía, de la Federación Nacional de Cafeteros; Luis Gonzalo Maturet, de Venezuela; y Simón David Ceballos, ministro de Economía del Ecuador. Esta empresa se creó con un capital pagado de $35 millones, de los cuales Venezuela aportó el 45%, Colombia el 45%, y Ecuador participó con un 10%, prestado por Colombia y Venezuela por partes iguales. Creada la empresa, se nombró al doctor Álvaro Díaz Sarmiento
como su primer gerente general. Y se designaron también terceros gerentes, segundos gerentes, directores de toda la parte administrativa de la empresa, con personas que realmente eran totalmente neófitas en el área, en el campo marítimo, pero que con el tiempo y dedicados todos a su trabajo y a su empresa, constituyeron el patrimonio más valioso que tuvo la empresa, que fue la formación de todas estas personas. Patrimonio intelectual de la empresa. Realmente a la dedicación de todas estas personas y al personal de mar, que tampoco existía en ese momento, y tocó hacerlo a retazos, sacando gente de, de los ríos que estaban navegando en pequeños botes, gente retirada de las Fuerzas Armadas de Colombia, Venezuela y Ecuador. Así se formaron las primeras tripulaciones. El capitán Froilán Venezuela, que se encontraba comandando un buque de navenal en el río Magdalena, fue contratado para que fuera el primer capitán de un buque colombiano. Se designaron 3 oficiales prestados por las fuerzas navales de cada uno de los países para que fueran los encargados de conseguir los primeros barcos para la flota mercante. Dentro de estos, el capitán Juan Alberto Morales, que era un oficial de la Armada colombiana y que se vino en comisión a trabajar con flota mercante colombiana, fue quien comandó ese grupo. Allí se resolvió comprar barcos a los Estados Unidos de los remanentes de la Segunda Guerra Mundial, donde quedaban barcos a medio construir, quedaron muchísimos barcos a medio construir, y la flota resolvió comprar 8 unidades. Estos barcos se conocían como el tipo Simavi y eran de 5.100 toneladas cada uno de capacidad de carga. En abril de 1947 se recibió el primero de estos barcos, que fue el República de Colombia. Este barco pues tuvo un incidente grave, que fue que le explotó el engranaje reductor, produciendo la muerte de 3 tripulantes, y el capitán Juan Alberto Morales estaba allí presente, pero afortunadamente no le pasó nada. A partir de abril de 1947 empezaron a recibirse estos barcos y se terminaron de recibir en julio de 1947. 3 de estos barcos fueron para Colombia, 3 para Venezuela y 2 para el Ecuador. La flota inició sus operaciones en julio de 1947 con el transporte marítimo. Y a diciembre de 1947 ya operaba los 8 barcos propios más 6 buques alquilados. En 1951, a la Armada Nacional se le asignaron las funciones de reconocimiento, clasificación y registro de embarcaciones, y se le dieron facultades para estructurar en sus dependencias centrales y en sus bases navales la seccional de Marina Mercante, que permitiera garantizar la idoneidad de la gente de mar. Hasta ese momento, nada de esto existía. En este mismo año, durante el gobierno de Laurano Gómez Castro, mediante decreto extraordinario 144, se iniciaron en agosto los cursos para la formación de oficiales de la Marina Mercante a cargo de la Escuela Naval Almirante Padilla. Los instructores entre 1951 y 1959 fueron oficiales chilenos de alto rango en servicio activo, enviados en comisión mediante acuerdo entre los 2 gobiernos. Al retirarse esta misión en 1959, fueron reemplazados por oficiales colombianos. Y en diciembre de 1952 se creó por decreto número 3183 la Dirección de Marina Mercante Colombiana, DIMAR, cuyas funciones fueron la organización y control del transporte marítimo, así como de todos los puertos del país. Creada la empresa, teniendo todo el apoyo gubernamental, se le dio más fortaleza, sacando una ley de exenciones para la flota mercante Gran Colombiana S.A.
Esta iniciativa fue de Colombia y la ley de exenciones cubría toda clase de impuestos, cubría toda clase de impuestos que podían afectar a la flota mercante gran colombiana. El presidente Mariano Ospina Pérez le dirigió a sus colegas de Venezuela y Ecuador una misiva informándoles de esta decisión que había tomado el gobierno colombiano, la cual fue seguida también por el gobierno venezolano y ecuatoriano. Lógicamente, una empresa con todos estos apoyos gubernamentales y principalmente por la necesidad de todos los países latinoamericanos de quién transportara sus cargas de importación y exportación, creció como espuma. Los primeros barcos de la flota, después de 1947, entre 1947 y 1971, Flota Mercante construyó 26 barcos en diferentes astilleros de Colombia, Canadá, Alemania y España. Perdón, de Colombia no porque no existía en esa época. De Canadá, Alemania y España construyó 26 barcos. En 1947, pues estos barcos tenían una ruta que era de los puertos de los 3 países bolivarianos socios hacia Cuba, hacia Estados Unidos y regresar. Entonces creó en Nueva York una filial que se llamó Gran Colombiana Inc. en 1947, 100% propiedad de Flota Mercante Gran Colombiana, y se creó con un capital de $100.000. ¿Cuál era la función de esta agencia, de esta oficina? Simplemente hacer el agenciamiento de todos los buques que tocaran el puerto de Nueva York. Inicialmente se alquiló en Brooklyn el muelle número 5, pero este fue insuficiente y tuvieron que alquilar el muelle número 3, que se recibió en 1948. Estos muelles se usaron hasta el año 1987. Debemos tener en cuenta que en 1973 las autoridades portuarias de Nueva York y New Jersey terminaron la construcción del famoso World Trade Center, 2 edificios de 110 pisos cada uno, y todas las empresas de transporte marítimo que se encontraban radicadas en Nueva York se trasladaron a ese edificio. La flota mercante gran colombiana tomó en alquiler el piso 16 de la Torre 1, con un área total de 16.133 pies cuadrados, 1.498 metros cuadrados, donde se instalaron 129 funcionarios y se cambió la razón social de la filial de Granco New York Inc. de Gran Colombiana Inc. a Granco New York Inc. A partir de 1980, por los altos costos de arrendamiento, las empresas empezaron a retirarse de estas torres. En 1987, Flota Mercante Gran Colombiana optó por hacer una drástica reducción de personal y espacio, habiéndose quedado solo con una oficina de 100 metros cuadrados, y se iniciaron gestiones para trasladar las oficinas a otro edificio más económico. La búsqueda fue infructuosa y solo hasta 1995 se trasladó a New Jersey, después de nombrar a la firma Norton Lilly como los agentes generales encargados de todas las operaciones marítimas de la Flota Mercante Gran Colombiana. Esta filial de Nueva York cerró sus puertas definitivamente en 1988. Ya para esa época, pues, la Flota Mercante Gran Colombiana no tenía ninguna clase de operación marítima. Bueno, el socio venezolano en 1953 tuvo un impasse grande con Colombia por problemas limítrofes de delimitación de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, y debido al reconocimiento de la soberanía venezolana que el canciller colombiano Juan Uribe Holguín otorgó sobre el archipiélago de los Monjes en 1952, ubicado dentro de esta área en litigio, pero el Congreso colombiano no avaló esta decisión, generando un diferendo limítrofe entre Bogotá y Caracas, el cual no ha tenido solución hasta la fecha y seguirá teniéndolo. Durante el gobierno de Marcos
Pérez Jiménez, se inició una ofensiva venezolana contra la flota mercante gran colombiana, considerada obra de Rómulo Betancourt y por lo tanto merecedora de ser eliminada, y envió como presidente de la Junta a Rafael Lovera Páez, hombre brusco y mandón, quien después de un discurso ostentoso, el cual fue respondido por don Manuel Mejía como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, con toda calma y pausadamente le contestó que le pedía el favor de informar al socio venezolano que Colombia compraba la parte que le correspondía pagándola en dólares, bolívares o la moneda que él escogiera. La posición de Colombia y Ecuador era de no liquidar por ningún motivo. En julio de 1953, Venezuela se retira de la flota mercante gran colombiana y se cambia la composición accionaria de la empresa, quedando la Federación Nacional de Cafeteros con el 80% y el Banco Nacional de Fomento del Ecuador con el 20%. Estos aportes quedaron así hasta el final de la empresa, 80 y 20%. En 1961, cuando la flota mercante celebraba sus primeros 15 años de fundada, una feliz coincidencia señalaba el destino paralelo de sus tres entusiastas promotores, Alberto Lleras de Colombia, Rómulo Betancourt de Venezuela y José María Velasco Ibarra del Ecuador, eran como al principio de la empresa los presidentes de sus respectivos países. En la década de los años 60, Colombia plantea la necesidad de una ley de reserva de carga para responder el exceso de oferta mundial de bodega frente a la reducción de la carga, a la caída en los precios del café, a la restricción de las importaciones y al proteccionismo de los gobiernos de los países industrializados en su marina mercante. Guillermo León Valencia, como presidente de Colombia, fue consecuente con esta tendencia y firmó la ley de reserva de carga. Esta ley simplemente decía que el 50% de las cargas de importación o exportación que se transportaran tenían que transportarse a Colombia en buques de bandera colombiana. Esta ley favoreció muchísimo a Colombia, ya que realmente ningún importador o exportador partía sus compras, sus cargas, mandando la mitad en un buque y la otra mitad en otro buque, y todos lo hacían por flota mercante gran colombiana, a quien le dedicaron el 100% de sus cargas. El gobierno de Guillermo León Valencia fue consecuente con esta tendencia y firmó la ley, la cual tenía una importancia. Esta ley tuvo una importancia muy grande por cuanto al pagarse los fletes en pesos por la carga de importación, se tenía un gran ahorro en divisas y a su vez el pago en dólares de los fletes de las cargas de exportación y a terceros países generaba un ingreso directo en divisas. Los fletes así generados correspondían a la exportación de un servicio y según cálculos estimados de esos años, estos servicios exportados por flota ascendían a la suma de 262 millones de dólares, siendo el segundo, después de Ecopetrol, la segunda empresa exportadora más grande del país. En 1968, Colombia incursionó en el transporte marítimo para el Japón. La motonada de República de Colombia zarpó el 30 de marzo desde Buenaventura. Y el presidente de Colombia, junto con el gerente general de la flota mercante gran colombiana, se desplazaron a Buenaventura y firmaron los papeles de zarpe de este magno evento. La carga transportada inicialmente consistió en mineral de hierro y mineral de cobre y algunos sacos de café. Estos minerales se cargaban en el Ecuador y en el Perú, y unos sacos de café que se cargaban en Buenaventura. Y el buque viajaba en esa época directo Buenaventura, Yokohama, Japón. La misión era convertir a los asiáticos en consumidores de nuestro grano. En 1971, el 8 de junio de 1971, se ofreció un banquete en la Quinta de Bolívar en honor del presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, para celebrar las bodas de plata de la empresa. Asistieron los 3 expresidentes fundadores, la delegación del Ecuador e ilustres huéspedes y amigos.
El orador principal fue el presidente de la Junta Directiva de la empresa, vicealmirante Rubén Piedrahíta Arango. Este fue miembro de la Junta Militar que gobernó el país entre el 10 de mayo de 1957 y el 7 de agosto de 1958. Después de muchos elogios, consideró que en Colombia no existía una empresa que llegara a cumplir 25 años de existencia con una hoja de vida tan brillante, tan cargada de merecimientos, tan hábil en la brega cotidiana por la supervivencia, ya como la flota mercante gran colombiana. Finalmente, se hizo una reseña de Álvaro Díaz como hombre aguerrido, sereno y enérgico, quien mantuvo firme el puesto de mando. Supo capotear el vendaval y avanzar con celeridad en los tiempos de calma. Luego se refirió a cada uno de los demás ejecutivos como eméritos servidores que mantienen celosamente y con eficiencia la complicada organización de la empresa. El presidente Misael Pastrana Borrero impuso la condecoración Orden de San Carlos a Álvaro Díaz en el grado de Gran Cruz. Condecoró la bandera de Colombia con la Cruz de Boyacá y pronunció unas cortas palabras. Álvaro Díaz pronunció un largo discurso, remontándose a los tiempos de iniciación de la empresa hasta llegar al año 1971, contando en ese momento con 27 barcos propios, con una capacidad de carga de 250.000 toneladas y cámaras refrigeradas para un total de 1.900.000 pies cúbicos de capacidad y tripulaciones de 1.500 hombres, integradas por colombianos, ecuatorianos y 50 oficiales españoles. Esta empresa se encontraba cumpliendo itinerarios en líneas regulares con un total de 123.000 millas náuticas recorridas y haciendo escala en 147 puertos de 30 países. Entre 1951 y 1971 se continuó la construcción de los barcos para la flota mercante gran colombiana. Y a partir de 1972 se trasladó esta construcción 100% a Polonia, donde se construyeron 16 barcos en 12 años. Estos barcos fueron construidos teniendo un director de supervisión, el cual fue inicialmente el capitán Federico Cifuentes, uno de los oficiales que vinieron de la Armada Colombiana en comisión. Él supervisó la construcción de los primeros 3 barcos y el ingeniero Fabio Castañeda hizo la supervisión de los 13 barcos restantes. En 1984, el 29 de marzo de 1984, Belisario Betancur Cuartas, como presidente de Colombia, ofrece un banquete en la Casa de Nariño con un doble motivo: celebrar los primeros 38 años de la flota mercante gran colombiana y exaltar los servicios a la nación durante el mismo periodo prestado por el exministro Álvaro Díaz Sarmiento, el cual fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito y anunció su retiro voluntario de la empresa. En el reemplazo de Álvaro Díaz Sarmiento fue nombrado el también ministro de Obras Públicas y Transporte, Enrique Vargas Ramírez, cucuteño. Bueno, en el año 1948 la flota mercante gran colombiana facturó fletes por 123.3 millones y en 1982 superó los 332 millones de dólares, multiplicando la cifra inicial por 25. Es decir, que de 123 millones de dólares que facturó al comienzo de flota en 1948, en 1982 facturó 332 millones, multiplicando la cifra inicial por 25. De la misma manera, los activos de la flota pasaron de 24 millones de pesos en 1948 a cerca de 36.000 millones en 1982. También recordó Belisario Betancur que la flota mercante gran colombiana, después de 36 años de fundada, operaba 26 buques propios en 22 líneas diferentes, tenía un recorrido de 125.000 millas náuticas y hacía escala en 140 puertos de 51 países del mundo. Debemos tener en cuenta que flota mercante
Mantuvo siempre entre 25, 26, 27 buques propios, pero llegó a mantener casi 100 buques alquilados. Hubo momentos en que tuvo 100 buques. Era grandioso visitar cualquier puerto colombiano, ver cantidad de buques atracados y que todos tenían los escudos de flota, escudos que repartieron carga y llevaron la bandera de Colombia por todos los países del mundo. El doctor Vargas Ramírez, nombrado como gerente general en 1984, era un ingeniero de profesión, gran cultor de la lectura. Ocupó relevantes cargos como ministro de Obras y Transportes durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Fue vicerrector de la Universidad Nacional, embajador de Colombia en Caracas y presidente de la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana y senador por el Partido Liberal durante el periodo 1978-1982. Su nombramiento como gerente general de la Flota Mercante Gran Colombiana fue una decisión política que afectó el normal desarrollo de la empresa por falta de dinamismo para contrarrestar la agresiva competencia y las medidas de protección a las cargas de cada país. Recién posesionado como gerente general de la empresa, no quiso renovar el alquiler al que se habían entregado los 3 primeros pisos del edificio de la flota, ahí en la carrera 30 con 27, y los pidió. En esos 3 pisos se instalaron 120 personas, nuevas, jóvenes, sin ningún conocimiento de la parte marítima, y se entrenaron para formar parte del área comercial de la empresa. También los salones de la gerencia general se emplearon para reuniones con los políticos liberales de la época, como Eduardo Mestre Sarmiento y Rodolfo González García, haciendo que la empresa se burocratizara y empezara a olvidar sus propios objetivos. En la parte armatorial se terminaron de construir los 2 últimos barcos en Polonia, que fueron la motonave Simón Bolívar y la motonave Almirante Padilla, en marzo y noviembre de 1984. Debemos tener muy en cuenta que los contenedores nacieron en el año 1970 y tuvieron un auge increíble. Los buques cambiaron y se dedicaron al transporte de carga contenedorizada. Colombia, cuando empezó con su flota mercante en 1947, el único diseño de buques que había era de carga general. Más adelante se le hicieron algunas pequeñas modificaciones y ya no se llamaron de carga general, sino multipropósitos, porque podían llevar cualquier clase de carga. Lo mismo que los generales, pero le habían agregado una pequeña capacidad de contenedores. Por ejemplo, los barcos de flota podían llevar 400 contenedores vacíos, pero de estos solamente 200 con carga. Y el hecho de meter un contenedor en esa época, una bodega, era el problema más grande. Se necesitaban elevadores especiales para movilizarlos y para sacarlos, porque los equipos de carga de los buques de flota tampoco eran especializados en contenedores. Desafortunadamente, esta falla se reflejaría en el corto plazo debido a la necesidad de este tipo de transporte, que obligaba a tomar buques portacontenedores en alquiler para dárselos a los tráficos propios de la empresa. Y anualmente esto le costaba a la empresa más de $30 millones, tomar esos barcos portacontenedores en alquiler para que fueran utilizados por los mismos tráficos de la empresa. Bueno, el doctor Vargas Ramírez se dedicó a hacer relaciones públicas por el mundo, a hacerse conocer. Hay varias recepciones increíblemente grandes, como fue una que hizo en el Hotel Imperial de Tokio, en el Japón, donde la misma prensa japonesa lo criticó. El doctor Vargas tampoco se interesó por conocer del negocio marítimo. Hizo muchas visitas a Nueva York. Yo vine a conocerlo a él en Nueva York, por ahí por los años 89, 90. Él iba con mucha frecuencia a Nueva York, pero hacía eran reuniones de la Junta Colombo-Venezolana,
donde se hablaba de todos los temas menos del transporte marítimo. Yo lo acompañé a un par de esas reuniones porque quería saber el qué estaba diciendo, porque ya dentro de la flota mercante era común oír entre todos los trabajadores la preocupación que todos teníamos por los cambios que se estaban efectuando en la empresa. Ya se habían iniciado los planes de retiro voluntario y todo el mundo sacaba sus propias conjeturas. Yo quería saber qué pasaba conmigo, pues yo estaba en Nueva York con mi familia y no quería que de la noche a la mañana me dijeran que me tenía que ir. Desafortunadamente nunca logré nada. En una visita que él hizo al muelle de Brooklyn, al Red Hook Marine Terminal, que era donde teníamos ahí las oficinas técnicas y donde atracaban los barcos de la flota, él no quiso ir a bordo, sino que nos fuimos para mi oficina a tomarnos un tinto, un café y hablar de los buques. Luego ofrecí llevarlo a su hotel, que era el Waldorf Astoria, ahí en Manhattan. De camino hacia el hotel, yo había leído en la mañana que Donald Trump había comprado un yate gigantesco para hacer sus relaciones públicas. Coincidencialmente, vi que ese barco estaba atracando en el muelle 14 en Nueva York, en Manhattan, y yo me salí de la autopista y me metí al muelle. Nos quedamos mirando ese barco, ese yate, que era un barco completo, atracando, y el doctor Vargas me miraba y me dijo, ¿esto de quién es? Le dije, mire, doctor Vargas, esto es el último juguete de Donald Trump, que lo compró para hacer relaciones públicas. Inmediatamente se bajó del carro, se fue a mirar el atraque y a mirar más de cerca el buque, regresó, se subió, nos fuimos para el hotel, y lo único que me comenta es, dentro de poco la Gerencia General de Flota tendrá un barco como este. Bueno, así terminó la administración del doctor Vargas. Él facilitó comprar el Buenaventura, un barco portacontenedor de segunda mano en el Japón, que realmente duró muy pocos años al servicio de flota, y que en su viaje, ese viaje lo inspeccionó Manuel Mazas, que era el ingeniero del puerto de Nueva York, al que yo reemplacé, y recomendó su compra. En Los Ángeles tuvo problemas con el motor principal y se perdieron varios días ahí en reparaciones. Y cuando continuó su viaje, y al llegar a Buenaventura, el doctor Vargas, con un grupo de invitados desde el Hotel Estación, sentados a manteles, tomando champaña y comiendo, vieron pasar el barco, y esa fue la gran recepción que se le hizo a ese buque en Buenaventura. Lo vieron pasar desde el Hotel Estación y nada más. El doctor Barco se retiró de la empresa en 1990 y la junta directiva nombró a Byron Mejía como gerente general encargado de la flota mercante gran colombiana. Byron Mejía ocupó esta gerencia desde mediados del 90 hasta 1991, desde principios del 90. Y era tal la presión que existía por tener buques portacontenedores para poder competir en igual forma con las demás empresas, que se abrió una licitación, aunque en los años anteriores habíamos hecho inspecciones a muchos buques portacontenedores y nunca habían querido comprar uno. En 1990 resolvieron reconstruir 3 buques de carga general o multipropósitos a portacontenedores. Y esto fue una misión que le dieron a la gerencia de buques para que dirigiera este proyecto. En ese momento el gerente de buques era el ingeniero Camilo Giraldo, y empezó una licitación con 12 astilleros en distintos países del mundo para hacer esa modificación a los buques. Lógicamente Polonia fue invitada porque en Polonia se había construido el barco. La respuesta que se tuvo de Polonia es que ellos eran constructores y que no hacían esta clase de modificaciones a los buques, y que muchas gracias por la invitación, pero que no podían participar. Entonces se retiraron del proceso. La licitación continuó, dirigida por la gerencia de buques, y en esos momentos un señor, Klaus Foller, que era el representante de los astilleros polacos en Colombia,
invitó a su matrimonio al señor Byron Mejía, al doctor Mejía, y a Fabio Castañeda, que hubo su matrimonio en Bogotá, a los que había conocido en Polonia. Ellos asistieron a este matrimonio y unas 2 semanas después, Byron Mejía convocó a todos los gerentes, directores de área, subgerentes, a una reunión en su oficina, donde les manifestó que acababa de firmar el contrato de modificación de los 3 buques con Polonia. La gente quedó toda sorprendida, no esperaban esta noticia. El gerente de buques protestó y en su camino de regreso a la oficina del gerente de buques, Camilo Giraldo, manifestó en el ascensor que si la gerencia de la empresa quería adjudicar eso a dedo, que por qué no lo había hecho antes, en lugar de hacerlo quedar a él como ridículo ante los astilleros del mundo. Cuando él llegó a la oficina, alguien ya había llamado a Byron Mejía y le había comentado lo que había dicho el ingeniero Giraldo. Y inmediatamente le dijo que lo llamó y le dijo que necesitaba que regresara a la oficina de él. Allá tuvieron una pequeña discusión en la que Byron Mejía le dijo que quería que él se retirara de la empresa. Y Camilo Giraldo, un manizalita que no se queda callado, paisa, le dijo: doctor Mejía, si usted me pensiona ya, me voy ya. Y la respuesta fue: está pensionado. Bueno, esto generó que él se retiró efectivamente de la empresa. Y a mí me llamaron de Nueva York que tenía que estar en Bogotá urgente al día siguiente. Yo llegué a Bogotá sin saber a qué iba y a los 2 o 3 días el secretario general me dice: ingeniero, lo felicito, aquí está el decreto donde se le ha nombrado a usted gerente de buques. Desde ese momento me quedé yo en la oficina de Bogotá. Estamos hablando de junio de 1991. Para esa época también habían nombrado a Luis Fernando Alarcón Mantilla, otro santanderiano, como nuevo gerente general de la flota mercante gran colombiana. Él se encontraba en Washington trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo le coordiné una visita a Nueva York porque el doctor Díaz quería hablar con él antes de venirse a Colombia. Álvaro Díaz se retiró de flota en 1984 de la empresa en Bogotá, pero a partir de 1985 fue nombrado gerente de Granco New York Inc., Gran Colombiana New York Inc., cargo que él aceptó y que lo desarrolló hasta sus últimos días. Allá se reunió con Alarcón y Alarcón vino a Bogotá y se posesionó en julio de 1991. Realmente, el primer inconveniente que encontramos fue el contrato de modificación de los 3 buques. Se hizo una revisión a fondo del contrato con el vicepresidente administrativo, Gilberto Gómez Ortiz. Hicimos el primer viaje a Polonia porque se había hecho un anticipo de $10 millones sin ninguna garantía. Entonces fuimos a pedir una garantía por ese anticipo. Conocimos el astillero, conocimos el director del astillero, nos dieron una garantía bancaria y regresamos a Bogotá. Luego vino la revisión del contrato de supervisión que se le había firmado al ingeniero Castañeda, a Fabio Castañeda. Este contrato era completamente oneroso para la flota mercante gran colombiana. Incluía un salario alto, unos viáticos altos, y no había el sitio de ejecución del contrato. O sea que él en cualquier parte del mundo que estuviera, de día o de noche, estaba cobrando viáticos. Esta cláusula me nombraron con el gerente financiero para que habláramos con Fabio Castañeda y le dijéramos que había que cambiar esas cláusulas del contrato. Nos reunimos con él varias veces, no nos aceptó por ningún motivo y nos decía que él no aceptaba ningún cambio a ese contrato. Le contamos esta situación a Luis Fernando Alarcón, que nos dijo: bueno, reúnanse mañana nuevamente con él, si no aceptan, suben aquí a mi oficina
y aquí le cancelamos el contrato para que él nos demande. Y efectivamente, al día siguiente, volvimos a tocar el tema con Fabio Castañeda, no aceptó modificar el contrato, pasamos a la oficina de Alarcón, y al entrar a la oficina de Alarcón, lo primero que él dice, sin que nadie le hubiera preguntado, fue que él estaba totalmente de acuerdo con nosotros en la modificación del contrato. Ahí quedamos desarmados. Y efectivamente, él se fue a Polonia en 1991. A finales de 1990, a supervisar la conversión del primer buque que ya estaba llegando al astillero. Bueno, el doctor Alarcón, al llegar a Bogotá, se encontró con este problema. Y además, una serie de problemas gravísimos que afectaban a la empresa. Por ejemplo, había un contrato mal firmado para la conversión de los 3 buques. Estaba entrando en vigencia la apertura económica y globalización de la economía, de la cual Luis Fernando Alarcón, como ministro, fue de los que ayudó a redactar esta ley. Y él conocía las consecuencias graves que tenía esto para una empresa de transporte marítimo como la Flota Mercante Gran Colombiana. Se alquiló un buque, el primer barco que alquiló Flota Mercante Gran Colombiana fue el Almirante Padilla, oficialmente a una empresa danesa. De común acuerdo, en 1990, yo pedí la autorización para crear la oficina de fletamentos como dependencia de la gerencia de buques, porque la idea era alquilar todos los buques de carga general o multipropósito a terceros y trabajar solamente con buques portacontenedores. Inmediatamente me dieron esa autorización y se contrató a Josué Fernández como director de fletamentos. Dos o tres días después de este nombramiento, yo viajé a Panamá a hacer la supervisión de un barco que estaba en reparaciones. Y le dije a Josué que hiciera una revisión del contrato de ese buque, porque ya estaba para terminarse y que lo íbamos a recibir. Me fui para Panamá. Él me llamó a los 2 días y me dijo, mire, le cuento que no hay pruebas, ni contabilidad, ni financiero, pueden decirnos si pagaron o no pagaron el alquiler. Ese barco llevaba 13 meses en manos de esta empresa danesa. Le dije, pida un certificado para que ellos mismos le den por escrito una carta diciendo que ese buque no ha pagado el alquiler. Y me dijo, ya lo pedí, pero desafortunadamente me dicen que no han hecho conciliaciones bancarias desde hace mucho tiempo y que no me lo pueden dar. Bueno, le dije, mire, Josué, váyase inmediatamente para la oficina del doctor Alarcón y mientras usted llega allá, yo lo voy a llamar y le voy explicando qué es lo que está pasando. Él no podía creer lo que le decíamos. Llamó a todo el área financiera, les dijo hasta misa y los puso a trabajar día y noche para que certificaran que el buque había pagado o no había pagado. Efectivamente, a los 4 o 5 días, ellos mismos certificaron de que el buque nunca había pagado el alquiler, solamente las 2 primeras quincenas. Entonces, estas sorpresas fueron graves. Luis Fernando Alarcón comentó esta situación a la Junta Directiva y la Junta Directiva no hizo absolutamente nada. Luis Fernando Alarcón convocó a una reunión en su oficina a los vicepresidentes, gerentes de área, directores de área, para informar que la Junta Directiva no tomaba ninguna represalia contra ningún funcionario de la empresa por lo que había sucedido con ese barco. Bueno,
La motonada de Ciudad de Pasto tuvo un accidente también en el mismo año 92, gravísimo, gravísimo, navegando hacia el Japón en una navegación ortodrómica muy cerca al Polo Norte, donde una ola de gran tamaño golpeó al casco y le abrió una grieta de 12 metros de larga por el costado de estribor a la altura del bow thruster, del propulsor transversal. El barco se empezó a inundar porque ese propulsor, en ese compartimento del propulsor transversal, desembocaban 2 túneles que iban desde la sala de máquinas. O sea, uno entraba desde la sala de máquinas y por esos túneles se podía llegar allá. Y las puertas estaban abiertas tanto en el propulsor como en la máquina. El agua entraba y salía por la máquina. La máquina se empezó a inundar. El capitán y el primer oficial tuvieron una poca actitud marinera. Lloraban en los pasillos. El tiempo era terriblemente malo. Trataron de evacuar el barco y tiraron balsas salvavidas al mar, pero las perdieron. Un avión del Coast Guard les dio asistencia y fue el que nos avisó en Bogotá del problema en que estaba el buque. Al día siguiente, un poco más calmados, les tiró unos salvavidas, unas balsas salvavidas, este avión, pero recomendaban que no se lanzaran, que esperaran mejor hasta que estuviera más calmado eso para poder evacuar el barco. El capitán y el primer oficial se lanzaron al agua y lograron coger una balsa de estas. Ya en estos momentos habían 2 buques de los que traficaban por esos mismos sitios, acompañando al almirante Padilla en su emergencia tan grande que tenía. Uno de estos buques recogió la balsa donde estaba el capitán y el primer oficial. Pero solamente después de que ellos estuvieron a bordo, el capitán de ese buque supo qué cargo ocupaban esas 2 personas que habían llegado en la balsa. Cuando él supo que era el capitán y que el otro era el primer oficial, los llamó al puente, les dijo a esta misa que ellos no merecían ser ni tripulantes, que habían abandonado al buque y a su tripulación a su suerte en el mar, y que en el buque de ellos no tenían categoría ni de grumetes, y los mandó a dormir con los tripulantes abajo, en la parte más baja del buque. Bueno, estas son historias que realmente nos afectaron a todos y que afortunadamente se pudieron solucionar. El barco no se hundió, el barco se recuperó. En Bogotá pasamos 3 o 4 días en las oficinas de la gerencia de buques, con los ingenieros de la gerencia de buques y un par de capitanes que nos colaboraron voluntariamente. Hicimos cálculos de estabilidad, le informamos al buque a través de Inmarsat, comunicación vía satélite, que mientras el buque nos reportaba la situación de cómo estaba, qué partes se habían inundadas. Estaba inundada la última bodega del buque y la sala de máquinas. Eso estaba, la popa del buque estaba debajo del agua, estaba ya el agua, las olas le pasaban por encima. Pero con los cálculos de estabilidad que hacíamos en Bogotá, le dijimos al segundo oficial que se quedó a cargo del buque, que mientras no hubiera paso de agua a las bodegas de la máquina hacia la proa, al buque no le iba a pasar nada. Y se coordinó el rescate de ese barco desde Hawái, mandando 2 remolcadores y un inspector pues, de las compañías de seguros del London Salvage Association, un señor de muchos años que se fue en un remolcador a encontrar el buque para certificar su estado. Bueno, esto se recuperó, el buque se llevó, inicialmente lo íbamos a llevar a Hawái para reparaciones, habíamos coordinado con un astillero, terminamos, cuando los remolcadores llegaron al barco, me informaron que el barco se encontraba más cerca de Los Ángeles que de Hawái, las corrientes se lo habían llevado. Entonces se llevó a Los Ángeles y allá se le hicieron las reparaciones, se descargó el buque y la compañía de seguros resolvió pagar el 100% del buque, considerando una pérdida total constructiva. Aquí, la flota mercante y la colombiana tuvo 3 accidentes muy graves. Y en esos momentos, ella pudo nombrar
acogerse a lo que llama una avería gruesa. Esta es una avería en donde, para salvar el buque y la carga, el buque y la carga perdida, todos los que lleven carga en ese momento en el barco deben contribuir con esos costos. La colombiana nunca acudió a aceptar una avería gruesa por no afectar a sus clientes. Resulta que todos estos daños le costaron a la empresa, cada accidente de esos, más de $1 millón. Y la empresa los asumió por no quedarle mal a los clientes. En el último caso que les nombro del almirante Padilla en Los Ángeles, el buque se descargó, iba mucha carga suelta en café, iban unos contenedores sobre cubierta. Para descargar esa carga suelta, o sea, en sacos, para descargar esa carga en sacos, fue necesario hacer un acuerdo con los estibadores, porque ellos no estaban acostumbrados ya a trabajar con sacos, ni había pallets para apilarlos y poderlos sacar. Bueno, todos esos gastos los asumió Flota Mercante Gran Colombiana y terminó mandando otro buque para llevar esa carga al Japón y terminando el viaje. El tráfico Atlas, que era en Nueva York, Chile, tenía un barco alquilado y el barco terminaba su contrato en Nueva York. Yo le pasé una comunicación al gerente porque existía la posibilidad de o devolver el barco o prorrogar el contrato. Y yo le pasé un jueves una comunicación al gerente y él me contestó diciendo que prorrogáramos el barco por un año más. El día lunes se me presenta en la oficina a decirme que qué pena, que se había equivocado, que ya no necesitaban el barco. Dije, mire, a mí me da muchísima pena, pero en esta cosa cualquier comunicación forma parte del contrato. Esta comunicación la enviamos nosotros el jueves y ya el barco está prorrogado por un año más. Efectivamente, el dueño del barco no quiso que lo devolviéramos. Y para darle trabajo a ese buque nos tocó subalquilarlo con una tasa de alquiler $500 o $600 diarias inferior a la que estábamos pagando. Bueno, son detalles que a la larga costaron mucha plata a la empresa. A partir de en el año 1991 habían 750 tripulantes y 16 barcos en flota. Se estaban implementando programas de retiro voluntario y seguíamos con los programas de venta de los buques. Entre el año 91 y el año 96, en el año 96 ya solamente quedaban 12 tripulantes que no habían aceptado absolutamente nada. Y se habían vendido los 16 barcos más los 2 barcos nuevos que se construyeron en Corea y que se recibieron a nombre de flota y se transfirieron a una compañía que se llamó Dioris Maritime, griega, que los compró. Total, en 1996 quedamos con los brazos cruzados. La venta de los barcos de flota tuvo muchísimos inconvenientes. Yo tuve que dirigir la venta de estos 16 barcos y los 2 coreanos. Y siempre dábamos con empresas griegas que compraban los barcos, pero que mandaban un inspector que fue el mismo casi para todos los buques, un señor de apellido Karfikis, donde él inventaba una serie de defectos del barco y le ponía precio de reparación de esos defectos y exigía que ese valor se dedujera del precio del buque. Estos valores estamos hablando de 300, 400, 500 mil dólares. El Cartagena de Indias, yo viajé a hacer la entrega. Generalmente designaba a un ingeniero, un representante de la gerencia de buques que fuera, pero no había quien lo hiciera, entonces yo viajé a Los Ángeles para entregar ese barco. Ese barco estaba en unas condiciones desastrosas, la máquina estaba negra. Los griegos llegaron a Los Ángeles, dijeron que no lo recibían, y es más,
pusieron una queja ante el Coast Guard por el estado del barco. El buque quedó detenido por el Coast Guard porque se había roto una tubería de combustible y eso había repartido combustible por todos lados y no la habían limpiado. Bueno, ese barco, fuimos hasta Vancouver, entrando a San Francisco, Los Ángeles, una serie de puertos y regresando nuevamente a Los Ángeles. Y estos señores todos los días sacaban una lista distinta. Antes de llegar a Los Ángeles, yo me comuniqué con Bogotá y sugerí que termináramos esa negociación porque no se justificaba que estos señores no iban a recibir el barco y cada día aumentaban más la lista de reparaciones y el costo de la misma. Le comuniqué esto también a Panamá y al día siguiente me contestaron que sí, señor, que terminara la negociación. Yo terminé la negociación y a los 2 días me llama nuevamente Bogotá a decirme que me daba mucha pena, pero que tenía que entregarles el barco porque necesitaban la plata. Bueno, el barco se entregó, ellos hicieron lo que quisieron, se les reconoció todos esos daños, más los costos de la tripulación que ellos habían llevado a Los Ángeles y que no habían podido embarcar y la tenían en hotel. Todo eso lo pagó Flota y Flota lo aceptó así porque necesitaban el efectivo. Yo quiero comentarles la venta de los 2 buques de Corea porque eso fue una cosa también impresionante. El doctor Alarcón y toda la parte operativa de la empresa estaba muy contenta por los primeros 2 buques portacontenedores que se iban a tener. Los barcos en 1995 a finales recibió una comunicación del astillero diciéndome que en enero recibíamos uno y en febrero el otro de 1996. Yo le llevé esta comunicación a Alarcón y me dijo, listo, Sierra, vaya si usted lo recibe. Dije, no, doctor Alarcón, eso es una ceremonia especialísima del constructor, tanto del constructor como del dueño del buque. Y le mostré unas películas donde mostraban lo que se hacía y qué era eso, donde se cambiaba la bandera del buque, se quitaba la del pabellón donde estaban haciéndolo, se ponía la del pabellón de matrícula. Y el buque quedaba del país del comprador. Bueno, Alarcón viendo esas películas llamó a la gerente de recursos humanos y le dijo, mire, con el ingeniero Sierra hay que hacer la lista de los invitados porque vamos a recibir estos buques. Esto fue a principios de diciembre. 15 días después me llama y me dice, Guillermo, hay que vender los barcos. Dije, doctor, esto no puede ser. Hay que vender los barcos. Le presenté otras alternativas. En ese momento nos quedaban 6 barcos de carga general y planeación hizo un estudio para ver qué era más conveniente para la empresa, si vender esos 6 barcos o vender los 2 nuevos. Ese estudio decía que era mejor vender los 6 viejos. Me fui con eso donde Alarcón y me dijo, mire, Sierra, usted tiene toda la razón, pero es que el problema nuestro es de plata. Si vamos a vender 6 barcos viejos, nos vamos a demorar mucho tiempo y no nos van a dar lo que nos dan por los 2 barcos nuevos. Dije, doctor Alarcón, usted tiene toda la razón. Si el problema es de plata, el problema es de flujo de caja, pues hay que vender los barcos. Y salí de la oficina de él y dije, esta empresa se acabó. Y acabó, y efectivamente se acabó. Bueno, yo creo que me estoy extendiendo como mucho en esta charla y quiero comentar simplemente que la operación marítima de flota se terminó en el año 96 al hacer un acuerdo con Transportación Marítima Mexicana que se firmó el 23 de diciembre de 1996 y se hizo efectivo en enero de 1997, donde la empresa mexicana se hizo cargo de todas las rutas de flota, no aceptó ningún barco, cogió las rutas de flota y cogió toda la operación marítima. Y flota se creó una empresa que se llamó Transportación Marítima Gran Colombiana, donde los mexicanos iban con el 60% y Gran Colombiana iba con el 40% de un capital pagado de $50 millones. Es decir, flota aportó ahí $20 millones.
al entregar esto flota, se acabó el transporte marítimo. Se acabó la razón de ser de la empresa de transporte marítimo, que era Flota Mercante Gran Colombiana. Y inmediatamente se creó también una empresa que se llamó Gran Colombiana Inc., Gran Colombiana, perdón, Transportación Marítima, no, Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Gran Colombiana, encargada de administrar todos los activos que le quedaban a la empresa. Luego la empresa desapareció en ese momento. El doctor Alarcón, a partir del año de enero del 97, cuando ya entró en operación la nueva compañía, él se retiró de la empresa. En el año 97, yo no tenía ya ninguna función. La gerencia de buques había desaparecido porque en Panamá se había creado una empresa para hacer la administración técnica de los buques. Panamá se había metido también en esos años que no les conté el famoso Crucero Express, que fue un buque de pasajeros entre Cartagena y Cristóbal en Panamá, que ensayo hecho por Flota a raíz de que el gerente de Panamá lo propuso como una gran empresa y se lo aceptó la junta directiva. Ese barco operó 22 meses y perdió $40 millones, el famoso Crucero Express. Lo único que se hizo con los mexicanos fue que se le pasaron 7,000 contenedores que figuraban en libros y por los sistemas, porque ponernos en flota, recoger 7,000 contenedores para devolverlo a los depósitos, le hubiera costado muchísima plata. Y eso fue lo único bueno que yo veo que se hizo con el negocio con los mexicanos. Ya, pues, terminando labores, sin tener nada que hacer en la empresa, yo mismo me presenté ante el presidente encargado que había sido nombrado al retiro de Alarcón, Juan Fernando Rivera, y le dije, yo no tengo funciones aquí, yo me voy, como todo el personal de la gerencia de buques queremos irnos. Y efectivamente terminó ofreciéndome una pensión anticipada por 3 meses y me retiré de la compañía. Ahí terminó mi historia en Gran Colombiana en el año 97. Sin embargo, le colaboré hasta el año 2002 sin cobrarle un solo peso, atendiendo unos arbitramentos, especialmente por los buques de Corea, que se formó un problema con los griegos que no los quisieron recibir y duramos en pleito con ellos hasta el año 2002, donde Álvaro Campos, el director de seguros y reclamos de esa época, Josué Fernández, director de fletamentos, y yo atendimos ese arbitramento y conseguimos el 98% del fallo a favor de Flota Mercante Gran Colombiana en el año 2002. Yo creo que esto es una ilustración ahí de lo que fue Flota Mercante Gran Colombiana y es una lástima que hoy día, a partir del momento en que Flota Mercante se desapareció del mapa, Colombia le haya dado la espalda al mar. Tanto las autoridades marítimas como el gobierno no han mirado al mar, estamos sin una marina mercante, no hay barcos matriculados en Colombia, fuera de barcos muy pequeñitos, remolcadores, lanchas de recreo, etcétera, etcétera. Y Colombia tiene una necesidad de marina mercante, ¿no? De una empresa de transporte marítimo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y todos estos temas con más amplitud se los describo en el libro Gloria y Naufragio de un Coloso. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, excelente. Gracias por toda esta información muy valiosa. De hecho, quiero complementar ahora, porque con Guillermo hemos estado tratando el tema de la necesidad de presentar propuestas para reactivar la marina mercante en Colombia. Hay unos listados, unos 22 puntos en los cuales se hacen propuestas y se espera que logremos generar debate sobre estos temas, porque la situación está muy compleja en todos los aspectos, no solo en Colombia, a nivel global, y en la medida que veamos posibilidades de ir implementando algunas posibilidades de desarrollar y de que Colombia vuelva a estar presente en los mares, pues yo creo que estaríamos logrando algún resultado con esta intención. La globalización, como
manifestaba Guillermo, ha sido un tema pues, recurrente. Entrar hoy día a crear una empresa en términos nacionales, de pronto puede tener bastantes limitaciones, dificultades por la imperiosa necesidad de estar sujetos a situaciones que ya están controladas a nivel global. Hay unas posibilidades de la reactivación de la marina mercante partiendo de la invitación a las grandes empresas navieras líderes en el mundo para que se acerquen a Colombia bajo una serie de propuestas y nos permitan ir entrando poco a poco al medio para crear confianza en lograr recursos también que van a facilitar mucho todos estos procesos. Voy a nombrar rápidamente algunas ideas de estas y espero pues que pueda generar algún debate a futuro. El abanderamiento de naves. A partir de la globalización digamos que tomó mucha fuerza porque en los años 70 el combustible 76, 77, el combustible tomó un precio muy alto. Los costos operativos de los buques, más que todo norteamericanos, eran inmanejables. Las tripulaciones trabajaban 4 meses, descansaban 2. Había que mover esas tripulaciones a donde estuvieran los buques. Entonces, se creó lo que fue la bandera de conveniencia por parte de los Estados Unidos. Usaron a Panamá, Liberia y otras banderas como banderas de conveniencia y con esto cambiaron los costos, las tripulaciones y bajaron los costos operacionales. Para este tema, Colombia cuenta con una ley, la ley número 07 del 91, artículo 20F, en donde se creó la bandera de conveniencia como bandera, la bandera colombiana como bandera de conveniencia en la isla de San Andrés. Esa experiencia la tuvimos en el año 81 cuando la flota mercante creó una empresa que se llamó Granelco en sociedad con una empresa noruega, Grupo Klaveness de Noruega, para transportar el carbón de Cerrejón. A mí me llamaron, yo había estado en la flota, ya me había retirado, me llamaron, estuve trayendo el primer buque de esta empresa y propuse el abanderamiento no en... el buque se llamaba La Guajira y luego se iba a matricular en Riohacha. Propuse que se matriculara en San Andrés. El costo pues fue el 10% de lo que costaba la matrícula en La Guajira. Y de allí varios buques colombianos se fueron matriculando en las islas. Después, en el año 91, se creó esta ley y nunca se ha logrado aprovechar, definir para reactivar la marina mercante. Entonces, este es un punto inicial en el cual se está proponiendo el reabanderamiento de naves. Para eso es invitar a las grandes empresas multinacionales, que en este momento hay 9 empresas grandes en el mundo que están manejando todo el concepto del transporte de básicamente de los contenedores. Invitarlos para que rematriculen sus buques en San Andrés con un argumento, además de ser bajo el costo, con un argumento adicional que es la oferta de combustible a un precio que no va a perder Colombia porque Ecopetrol tiene un precio de producción, pero el precio de venta está por más que todo multinacionales, digo yo. Y eso se puede manejar para favorecer esta idea. Hay que, para esto, generar también un concepto muy importante que es la regulación laboral. En Colombia, pues, esta norma exige que todo buque colombiano debe ser tripulado por personal colombiano. Para eso hay que llegar a hacer ajustes
y conseguir tripulaciones adecuadas. Contactar instituciones para que se vayan enterando de cómo desarrollar este proceso y hacer análisis en debates adecuados para ver si se logra definir. Esto va a favorecer mucho a la isla en términos no solamente económicos, sino en el posicionamiento en el Caribe. Y de hecho el país va a estar favorecido. La integración con empresas navieras líderes mundiales, hay que definir el tipo de empresas. Hay empresas, como decía, contenedores, pero hay también empresas con buques petroleros, con tanqueros. Hay buques también graneleros, buques de turismo. Y este es otro escenario importante. Al lograr vincular estas empresas se logran importantes aportes a la economía y a la definición de estas propuestas, siempre teniendo en cuenta que los porcentajes de participación no vayan a quedar en manos extranjeras. Los buques de turismo adaptados como academias flotantes. Aquí ya todos estos puntos están desde el 2010, cuando Juan Manuel Santos fue a entrar a la presidencia. Él estuvo en la Escuela Naval y un mes antes de asumir la presidencia, él invitó al grupo de compañeros de la escuela y manifestó su interés de reactivar la Marina Mercante. Esto dio origen a estas ideas. Entonces, estos buques de turismo adaptados como academias flotantes significa que se puedan utilizar los buques de pasaje como sitios para dictar conferencias, para dictar cursos, pero también la academia, las universidades pueden unirse, integrarse y desarrollar programas académicos a bordo. Hay ventajas porque digamos que carreras de 5 años se pueden acortar a 4, a 3 años debido a la facilidad de estar a bordo y aprovechar mejor el tiempo, y los costos también pueden ser favorecidos. Reestructurar la dirección de la Marina Mercante. De hecho, está en manos de la Armada, pues la limitación que existe por parte de los militares es su poca continuidad. Ellos están un tiempo, al año los transfieren a otro lugar y ellos tienen funciones muy específicas que no tienen nada que ver con la Marina Mercante, y para la actividad comercial en el medio no están disponibles, no tienen facilidad. Entonces, esa es la razón de reestructurar la dirección de Marina Mercante para que tenga una visión comercial más abierta. Aquí hay otro punto en donde la academia tiene mucha importancia: crear la Universidad Marítima Latinoamericana como una extensión de la Universidad Marítima Mundial. La Universidad Marítima Mundial es líder, de hecho, pues de la mano de la OMI, Organización Marítima Internacional, y nos daría un posicionamiento para la capacitación adecuada en el más alto nivel de personal que se integre a el medio marítimo, no solamente en el área operativa, operación de buques, sino también en toda el área productiva de que nos ofrece el medio marítimo. Muy amplia, muy variable, muy amplia en la parte del medio ambiente, en la parte administrativa, en la parte de construcción, reparación de buques en astilleros, en el área en el área de petrolera, en la búsqueda de petróleo en el mar. De hecho, hay varios sitios en Colombia, en el Caribe, en donde no hay personal colombiano, todo está en manos de empresas extranjeras. Luego viene la capacitación de recursos humanos, que está vinculada al tema anterior, a la Universidad Marítima Latinoamericana. En este momento hay 19
personas latinoamericanas, solamente hay un colombiano, una colombiana que ha sido graduada en esa universidad. Entonces, contar con ellos, por ejemplo, para la capacitación y para que se haga intercambios, trayendo personal, líderes en los temas marítimos y enviando personal colombiano también a estas escuelas internacionales. Ratificar convenios marítimos internacionales. Colombia, como lo decía Guillermo, ha estado alejada totalmente del mar y desafortunadamente las normas y los acuerdos que hay internacionales no se están teniendo en cuenta. Colombia firmó, por ejemplo, en el año 82 el derecho marítimo internacional, pero no se ratificó. ¿Podemos subir un poco, por favor, Cristina? Gracias. Liderar la presencia latinoamericana en la empresa. En el año 82, cuando se creó el derecho marítimo internacional, se definió las 12 millas de mar territorial para cada país que tiene costa, 200 millas de zona económica en donde cada país puede entrar a desarrollar actividades económicas, pero después de las 200 millas quedó como patrimonio común de la humanidad. La primera vez que se habló de ese tema. Allí se crearon unas empresas hay 5 países que están participando en la exploración y explotación del mar en todas esas áreas. La idea es que Colombia pueda liderar, integrar muchos países y entrar a participar en esos escenarios también. La estandarización de procesos y procedimientos en las áreas marítimas y portuarias. Esto es importante para poder también estar compitiendo a nivel internacional. La generación eléctrica, eólica o fotovoltaica es otro aspecto muy favorable que se puede desarrollar en el aspecto también de la creación energética por medio de las corrientes marítimas o fluviales. Es otra idea que tiene cabida acá. El traslado o el cambio de agua potable, de agua de mar en agua potable, es un tema también que puede favorecer mucho a muchas sociedades, a las islas. Y en la parte costera también, tratamiento de aguas residuales. Se está contaminando demasiado y hay ya muchas maneras de hacer tratamiento de estas aguas antes de arrojarlas al mar. No estamos siendo conscientes de esto y tuve esa experiencia muy desagradable en algunas oportunidades. La infraestructura portuaria también es importante mirarla con una visión macro y con una visión muy productiva. Bueno, este punto de integrar la productividad interna del país hace parte como de abrir escenarios para que la industria colombiana, el comercio, se integren a todas estas propuestas y puedan también desarrollar actividades productivas muy eficientes. Consolidar nuevos mercados a la economía colombiana. Con estas propuestas se abren espacios para que el país sea reconocido y puedan llegar bastantes motivaciones. Corredores viales de integración latinoamericana. Cuando esto se escribió, se pensó en Venezuela y en Brasil para que teniendo unas vías de comunicación a través de Colombia llegaran al Pacífico. En el año 2018 creo, envié al Ministerio de Transporte una copia y la vicepresidenta estuvo hablando de varios temas, entre otros la necesidad de comunicar a Brasil con el Pacífico, y este año, a comienzo de año, escuché que había ya avanzado la idea y que estaba en proceso. Quiero hacer un paréntesis. En el 2013, la DIAN en Colombia ya
está haciendo en referencia a uso de los buques de pasaje y todos los años hace cursos de actualización en temas tributarios a bordo de buques de pasaje. Lo hizo del 2013 al 2018 en el Caribe. En el 2019 el crucero fue por el Mediterráneo. Un astillero de gran capacidad. De hecho, serviría mucho para también reactivar el área marítima en la construcción naval y en el mantenimiento. Crear ya teniendo nosotros aproximación a todos estos escenarios, podemos pensar en flotas asociadas con las grandes empresas o crear desde Colombia empresas de contenedores, de graneles, de tanqueros de turismo y generación eléctrica. Intercambios comerciales con la región pacífica, lo tomé anteriormente. Integración latinoamericana, Colombia puede ser líder en la integración de América Latina a través de las universidades para que los programas que se desarrollen en los buques de pasaje permitan primero la integración en Colombia de las universidades públicas y privadas, pero proyectarlo también hacia América Latina y después hacia otras regiones para que tenga mayor cobertura y mayor participación. Evaluar la apertura, la apertura del canal del río Atrato. Este ha sido un tema tratado superficialmente en Colombia, pero si se logra manejar adecuadamente negociando con Panamá, se pueden lograr objetivos para que buques de algún tamaño menor puedan ser utilizados a descongestionar un poco el canal de Panamá y utilizar el canal de río Atrato para cubrir esta opción. Inclusive podría proponérsele que Panamá fuera socio en alguna forma. Esta es una idea de implementar fábricas flotantes móviles. Esa no tiene mucho peso, pero lo están haciendo los chinos. Tienen muchas fábricas que están por fuera de las 200 millas y están invadiendo todos los países con sus productos. Y pues se podría pensar de pronto en hacer algo similar. Es un contexto general que nos motiva como marinos mercantes a presentar propuestas y escuchar. Ojalá que haya escenarios en donde se puedan debatir estos temas y lograr concretar a futuro algunas posibles ideas y sean favorables para el país y para las empresas nuevas en Colombia. Bueno, ahora las preguntas que puedan surgir de los asistentes, estamos pendientes para escuchar. A ver quién tiene alguna pregunta. No veo por ahí las manos levantadas todavía. Bueno, aquí está, Juan B. Sí, Juan B., tienes la palabra. Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, Francisco, por esta amable invitación y también por tu interesante intervención que acabas de hacer, lo que nos has presentado, que me parece muy valioso. Aprovechar también pues para darle un saludo especial y felicitación al doctor Sierra. Me parece que este trabajo tan interesante, este libro, realmente recoge la historia de todo lo que ha sido este importante emprendimiento del país. Y que, como decimos quienes trabajamos con temas de emprendimiento, un fracaso es un aprendizaje. Y yo creo que este aprendizaje que nos está dejando el doctor Sierra en su interesante libro va a servirle de mucho al país. Yo quisiera aprovechar para preguntarle al doctor Sierra, desde su óptica y experiencia, ¿cómo ve las posibilidades o probabilidad de que en el país se vuelva a crear una flota mercante gran colombiana, teniendo en cuenta que hoy por hoy la mayoría de países ya han optado por un esquema muy interesante que llaman las alianzas público-privadas, las APP. Entonces, esta es una herramienta muy interesante que puede facilitar que
de manera mancomunada entre el sector público y privado, se puedan emprender proyectos de esta magnitud. Incluso en relación con lo que presenta Francisco, me parece que también muy importante, además de pensar en posibilidades como el caso que nos mencionaba de Panamá, de pronto en posibilidades de alianzas que tiene el país, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, en la cual están México, Perú, Chile y Colombia, ¿no? Pero que también está pidiendo pista y Ecuador. Eso, por ejemplo, es una alianza bien importante donde podría pensar y recuperar, a partir de la experiencia de la flota mercante, posibilidades de que nuestro país incursione en estas modalidades de transporte. Lamentablemente, los dirigentes nuestros no han tenido la visión para apoyar el sistema de transporte marítimo y ferroviario, más no, por ejemplo, con el caso de la aviación, pues ahí se mantiene esa pena de alguna manera, pero sí vale la pena de pronto que hoy por hoy que hay unas condiciones totalmente diferentes y que permitirían gran parte del desarrollo del país se optara por estos medios de transporte. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias, Juan. Mire, nos quedan solamente unos 15 minutos, entonces yo les agradezco que las preguntas sean cortas y concretas. Tengo aquí otra de Claudia Paulina Guerrero. Tiene la palabra Claudia Paulina. Después Guillo va a contestar estas preguntas en la medida que nos dé un poco más el tiempo. Sigue Claudia Paulina. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias por promover este tipo de actividades, pero especialmente agradecimientos al ingeniero Sierra, de quien fui no su subalterna, pero sí hice parte del equipo de trabajo, primero en el puerto de Buenaventura con la flota mercante Gran Colombiana, donde hice mi judicatura, y posteriormente en varias funciones y cargos en la oficina de Bogotá. Lamentablemente, pues la historia de esa gran empresa, como bien lo plantea el título del libro del ingeniero, la gloria y el naufragio de un gran coloso, es cierto y es todavía, seguiremos lamentándolo por muchos años, la pérdida de una empresa multinacional representativa para el país en todo el mundo, en todo el mundo. Gran empresa fue, superior incluso a lo que representa para los colombianos hoy Ecopetrol. Pero bueno, yo solamente voy a hacer un comentario, además de agradecer y reconocer el gran esfuerzo, la experiencia y la jerarquía que el ingeniero Sierra tuvo en la compañía, no solamente durante sus funciones habituales, sino ya al final, como él mismo reseñó de esa empresa. No se pudo hacer mayor cosa, el ingeniero no hizo referencia a la claridad con la que expuso el tema de la reserva de carga, la ley de reserva de carga, pero en el libro lo hace con bastante claridad. Y pues las navieras extranjeras, una vez se levantó y se abrieron las fronteras colombianas a través de la apertura económica que fue inmediata, fue sin ninguna, digamos, consideración particular a las actividades del transporte y lo que representaba para el país esta actividad. Solamente pues creo que a nivel académico, a nivel funcional, a nivel laboral, a nivel industria marítima como tal, creo que este libro puede ser muy útil para como abrebocas de lo que actualmente se está aplicando en el sector marítimo y portuario colombiano. Hoy en día me dedico más al tema portuario, pero conozco muy bien el sector marítimo y el sector, la industria del transporte en general en el país. Simplemente, pues además de este reconocimiento, Chief Sierra, sugerirle algunas notas aclaratorias en la próxima edición de su libro. Hay que hacer alguna fe de ratas porque hay algunos datos que son equivocados, nombres que son equivocados y funciones, particularmente lo que ocurrió con la motonave Almirante Padilla
y la entrega en fletamento a una naviera, a un operador de fletamento europeo, no se hizo desde la Vicepresidencia de América y Oriente, en donde en el área de convenios y documentación lo único que se manejaba eran los pooling agreements, los conocimientos de embarque, el registro de los contratos de transporte que celebraba la compañía a nivel América y Oriente, en mi caso, que era lo que yo manejaba, pero con los conocimientos de embarque, todo el rigor que se debía mantener en la emisión de un contrato de transporte, tal como lo expresa el Código de Comercio colombiano, evidencia el transporte de mercancías, pero a su vez era el título valor que cuando existía el régimen de licencia previa desde el decreto 444 del 67 y hasta 2013 cuando se levantó ese régimen formalmente, era paralelo a la gestión de control cambiario, aduanero, marítimo de las mercancías que eran sometidas o estaban sujetas a la reserva de carga. Los pooling agreements, que eran los registros que se hacían ante DIMAR, de todos los contratos de operación de distribución de mercancías con las navieras, en este caso América y Oriente con los japoneses. Y digamos que hay algunos aspectos en términos generales que no son claros y que desvían un poco el rigor de la información que el ingeniero Sierra en su momento plasmó en este libro. Nuevamente, pues yo tengo mucha información porque sigo en el sector desde hace 30 años, pero fui parte de ese coloso, empresa a la que admiré y sigo queriendo y extrañando porque un país como Colombia de verdad que necesita o fue célebre por la operación de naviera que tenían el control de la flota mercante en Colombia y en el mundo. Gracias. Gracias, Claudia. Para quienes tengan intención de seguir con el tema, podemos coordinar un grupo para abrir espacios de debate. Me parece muy importante y a través de Jorge podemos lograr crear este grupo. Vamos a darle la palabra a Julio Olaya, por favor, lo más corto posible porque el tiempo ya es muy corto, nos quedan 10 minutos. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecer la intervención del ingeniero Guillermo Sierra y Ramírez. ¿Qué les puedo decir? Bueno, yo soy parte de la historia de la flota mercante gran colombiana. Ingresé en el año 61 y navegué por 23 años. O sea, tuve la posibilidad de conocer los barcos bastante antiguos, el Granada, el Casablanca, y mi primer barco fue el famoso Manizales. Entonces puedo ser parte de los sobrevivientes de lo que fue nuestra querida flota mercante gran colombiana. ¿Qué experiencias puedo contar así rápidamente? Cuando prácticamente para aquella época, pues Marina Mercante pues no existía o se estaría armando lo que fuera, porque a los barcos que yo estuve navegando, la oficialidad era completamente española, hasta el tercer oficial o el tercer ingeniero, capitán, jefe ingeniero, todas esas tripulaciones fueron españolas. Y bueno, recuerdos que le quedaron a uno como parte de tripulación muy lindos. Son cosas que quedan como grabadas como las personas con las cuales uno pudo recordar y estar cercanas, que ya la mayoría ya no existe. O sea, día a día, así como terminó la Marina Mercante, estamos terminando todos. Julio, ¿tienes De, alguna pregunta en particular? El tiempo la, se nos está agotando. sí, o sea, la pregunta Queremos sería, darle cabida a gracias, otras personas. gracias. La pregunta sería que, como se habla de tanta navegación, ¿qué se ha pensado sobre la navegación sobre el río Magdalena? Esa es la pregunta, no tengo más y muchas gracias. Bueno, mire, aquí hay unas preguntas. José Virgues, ¿qué pasó con el 40% de la Gran Colombiana tenía en la empresa mexicana? Hay otra
Excelente exposición. Ah, bueno, pregunta si quisiera hacerle a nuestro conferencista si los puertos colombianos que tenemos son suficientes o cuántos y qué características debiéramos tener. Claudia Paulina, ok, ya expuso. Despidió. Ah, bueno, aquí hay una participación también interesante sobre la reglamentación del 21, ley 2133 del 2021, interesante. Todos estos temas podemos debatirlos en un grupo que se puede crear. Guillo, ¿tienes por Perdón, favor Francisco. algunas respuestas en cuanto a lo que se ha presentado? Sí, dame la palabra. Sí, tiene la palabra. Sí, mira, en cuanto al 40% de la inversión de flota en transportación marítima mexicana, esa empresa creada, pues empezó a operar en 1997 y en 1999 se quebró totalmente, se acabó, no pudo seguir funcionando. Total, toda esa inversión se perdió. Desafortunadamente, el tiempo es corto. La cantidad de cosas que sucedieron y que tengo para contar, pues no nos daría, necesitaríamos mucho más tiempo, pero con mucho gusto en mi libro están mejor explicadas y con más calma. En cuanto a la pregunta de Julio Laya, lo que he leído yo sobre el río Magdalena es que se han invertido grandes cantidades de plata en contratos que no han funcionado. En este momento se está haciendo otro contrato para dragar y adaptar el río Magdalena. No sé si eso funcione o no, pero lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Ah, bueno, estaba sin micrófono. Ok, una pregunta también, si preguntaban aquí si los puertos colombianos son suficientes o necesita alguna ampliación, Bueno, ¿cómo estamos en ese sentido? en cuanto a los puertos colombianos, hemos progresado muchísimo. Buenaventura es un tremendo terminal con 5 operadores portuarios, 5 sociedades portuarias. Desafortunadamente, el problema de Buenaventura, y que acabamos de ver ahorita, es su falta de, depende de una carretera para salir con sus productos. En este momento estuvo bloqueada por derrumbes y luego por manifestaciones. Buenaventura depende de una carretera y de un puente que se llama El Piñal, que une la isla con el continente. Ese puente, desde que yo me conozco, tiene vigilancia del ejército permanente porque el día que lo vuelen se quedó Buenaventura sin cómo sacar sus cargas. El puerto de Cartagena es un tremendo puerto. El puerto que construyó Flota Mercante Gran Colombiana también en el año 94, que se llama Contecar, hoy día pertenece al grupo portuario, que es el dueño del terminal de contenedores de Manga y de Contecar. Desde el año 2005 pertenece a Contecar. Es un terminal de contenedores catalogado como el tercer puerto de América, de Latinoamérica. Ha crecido mucho, tiene una área de 92 hectáreas y está aprovechado casi en el 100%. Tiene terminales especializados en todo tipo de carga y tiene 16 grúas pórticos que atienden perfectamente a 3 buques al tiempo de los portacontenedores de 15.000 unidades, 15.000 TEUs. En Urabá se está construyendo Puerto Antioquia, que es una salida al mar de los paisas, a raíz de que el puerto de aquí más al norte de Buenaventura no se pudo hacer porque decretaron eso que era zona de patrimonio nacional y que no se puede hacer puertos. Entonces los paisas hábilmente están desarrollando Puerto Antioquia, que va a ser un terminal impresionante en el Golfo de Urabá. Fuera de que allá existe también PCCs, que es otro terminal grande, que veo que ya tiene unas autorizaciones más para funcionar. Hoy día el transporte marítimo ha evolucionado tanto que se hace en buques, en superbuques, con capacidades de hasta 27.000 contenedores para hacer
navegaciones interoceánicas y que solamente pueden llegar a determinados puertos. Estos buques descargan ahí y se necesita es una flota de buques más pequeños que se llaman los feeders, los alimentadores, para coger esos contenedores y repartirlos por los demás países. Ok, bueno, desafortunadamente el tiempo que contamos ya está agotado. Pues quienes estén interesados en participar en debates y poder alimentar estas propuestas, bienvenidos. Podemos hacer un grupo, crear un grupo, me parece muy oportuno. Mi correo akchdfam. Después o a través de Jorge podemos lograrlo, abrirlo. Y con esto damos por terminada hoy la reunión. Jorge, muchas gracias. Guillermo, excelente su aporte, y las personas que han participado activamente también, muchas gracias, y estamos para un futuro poder comunicarnos un poco más sobre el tema. Gracias. Jorge, Bueno, puedes antes hablar y de, hablar de la próxima reunión. gracias. Antes de anunciar oficialmente el cierre de esta reunión, yo quiero, como es nuestra costumbre, presentarle la próxima y hacerle una pregunta a Guillermo antes de cerrar toda la reunión. La próxima reunión va a ser de hoy en 8 días, el 6 de diciembre a esta misma hora. Es la número 141. Vamos a celebrar aquí en este grupo, estamos, creo que son 178 personas, hay muchos médicos y todos saben que la semana entrante se celebra el Día Panamericano del Médico. Por eso el tema es muy interesante. Breve historia de la música clásica para todos, y el conferencista va a ser un médico ortopedista de la casa, el doctor Rodrigo López, y quien nos va a hacer la moderación es Alberto Borda, quien es abogado, pero pues se ha dedicado gran parte de la vida a ser artista, músico, tiene uno de los conjuntos, de los duetos más importantes en Colombia, y pues hoy no nos está acompañando porque está en Cali, y el grupo que él tiene se llama Borda y San Juan. Entonces, todos invitados para esta reunión en 8 días que vamos a celebrar el Día del Médico. Gracias, Cristina, y yo quiero, mirándonos la cara con Guillermo, antes de agradecerle, le tengo una pregunta, Guillermo. Sí, señor. Si hoy se fuera a hacer una nueva flota gran colombiana, con el nombre que queramos, con la integración de países que queramos, ¿qué recomendaciones tú harías después de la experiencia que tuviste y el fracaso para que no volviera a suceder lo mismo? Esa es mi pregunta. Doctor Ramírez, si analizamos el libro, ahí estoy hablando de cosas que una empresa nunca debe cometer si quiere progresar. Flota Mercante Gran Colombiana fue una empresa muy permisiva con sus funcionarios. Fue una empresa que contrató personal que no necesitaba, se burocratizó. Fue una empresa que tuvo delegados de la presidencia por medio mundo, fuera de tener otra clase de oficinas también por medio mundo, y los costos administrativos de la empresa fueron una cosa exageradamente altos. No bajaban de 20 millones, entre 20 y 24 millones anuales de dólares costaba el personal de Flota Mercante Gran Colombiana. Todo con control se puede hacer. Si Flota hubiera tenido control, porque en el caso de Flota Mercante Gran Colombiana, ni sus dueños, la Federación Nacional de Cafeteros, se preocuparon por controlar la empresa.
todo lo que sucedía lo aplaudían. Yo en las asambleas anuales, en el año 92, 93, el doctor Alarcón presentó unas pérdidas como de 16.000 millones de pesos y presentó un presupuesto de que al año siguiente, de que ese año íbamos a perder casi una cifra igual. Y luego se para el doctor Cárdenas Gutiérrez, que era el presidente de la Junta, como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, y felicita al doctor Alarcón por su actuación, por su desempeño en la empresa. Yo estaba ahí mirando esa asamblea y al lado mío estaba el representante de la Superintendencia de Sociedades. Le dije, ¿usted qué opina de esta situación? Me dijo, no, yo no sé, pero yo creo que aquí todo el mundo está loco. Bueno, doctor Ramírez, muchísimas gracias a usted. No, gracias, Cualquier Guillermo. duda, cualquier aclaración, cualquier cosa que quieran que toquemos este tema, con mucho gusto. Yo soy de la idea de que Colombia necesita una empresa, no una flota mercante gran colombiana, una empresa de transporte marítimo, para que ayude económicamente al país, porque la cantidad de divisas que se ahorra con esto son muy grandes y la cantidad de empleos que genera son muchos. Muchísimas gracias a todos. No, señor, nuevamente muchas gracias. Muy productiva. Aprendimos mucho. Francisco Ramírez, mi recomendación, después de su excelente presentación y todo lo que dejó planteado, es que definitivamente sí se debe de hacer un grupo con las personas que tengan interés, con las que tengan experiencia y conocimiento de este tema, porque yo creo que, como lo dice Guillermo, es algo beneficioso y necesario para el país. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, mañana desde las 9 de la mañana queda la grabación completa. Quienes tengan interés me dicen o por intermedio de Francisco la enviamos, porque yo creo que muchas personas que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de conectarse hoy, sí tengan la oportunidad de oír toda la charla de 2 horas, la cual no se edita, se envía tal como fue. Gracias, buenas noches y los Buenas espero noches, muchas gracias en a 8 todos. días. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, para Jorge, como todos. siempre. Y, bueno, estamos abiertos a escuchar inquietudes, propuestas y a desarrollar debates sobre el tema. Gracias. Gracias, feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias. Me retiro del Chao, aire. chao. Feliz Gracias, noche. muchas gracias. Bueno.